is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos en este nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy tenemos un programa muy cargado, para variar, porque han sucedido muchas cosas en la semana y tenemos una entrevista que me hicieron al respecto de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y después vamos a ver las secuelas de esto. Pero quisiera empezar por la sección La Otra Mirada del diario del lunes, en donde antes de entrar después en tema en la entrevista, lo que es de resaltar es que se dio el 31 de agosto y el 1 de septiembre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, seguida un día después, día por medio después, por un gran desfile militar en ocasión de los 80 años de finalización de la Guerra Mundial en Beijing, con una gran muestra de poderío militar por parte de China. En realidad aquí solamente 2 comentarios me parecen importantes para resaltar. Primero, que marcó un vuelco quizás táctico, no sabemos si estratégico, en cuanto a la relación de a la relación de la India con China, con la participación de Modi en esta cumbre de Shanghái, desde luego, que pareciera reconfigurar un poco la expectativa de muchas de las iniciativas de Trump, empezando por la reunión con Putin en Anchorage, de ir separando a Rusia de China. Parece que ha pasado todo lo contrario, ha habido una mayor aproximación y la cumbre de Shanghái, como ya lo hemos visto en el episodio anterior, la cumbre de Tianjin, sí ha mostrado claramente que hay una configuración
como de dos hemisferios o de dos mundos alternativos en el sistema internacional en términos de las expectativas con respecto particularmente a la gobernanza global y a la reconfiguración del orden mundial. Vamos a entrar sobre esto más adelante, pero sí es importante resaltar la emergencia con lo que sucedió en China a principios de la semana, de Eurasia y del Sur global, en este planteamiento acerca de una reorganización de la gobernanza global. La reunión de Beijing y el posterior desfile en Beijing fue sucedida el jueves por una reunión en París entre representantes de la Unión Europea. La reunión fue convocada por Macron, representantes de la Unión Europea y Zelensky, con una llamada de Trump y la participación de Witkoff como representante de la administración estadounidense. Una reunión que planteó la necesidad, y aparentemente así lo anunció Macron, el acuerdo entre 26 países europeos o de la OTAN, que estarían dispuestos a enviar tropas para darle garantías de seguridad a Ucrania en el caso de llegar a algún tipo de acuerdo de paz con Rusia. El pequeño problema es que todavía no hay ningún vislumbre de un cese al fuego y mucho menos de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Es más, de hecho, Putin primero ha invitado a Zelensky así, sí, a tener una conversación en Moscú. Zelensky obviamente ha rechazado esta invitación para conversar sobre la paz. Y en el interín, este fin de semana, Putin ha lanzado un fuerte bombardeo de Ucrania, quizás el mayor en el transcurso de la guerra, que ha afectado a Kiev y que inclusive ha impactado a un edificio en Kiev donde se reúnen los principales funcionarios ucranianos. El edificio estaba vacío, pero sí ha habido algunas víctimas. Pero es una señal muy importante en el sentido de que Putin ha incrementado su ofensiva sobre Ucrania. La respuesta a esta difusa de la Unión Europea y de Zelensky acerca del planteamiento de que podrían enviarse tropas europeas para supervisar o monitorear cualquier acuerdo de paz ha tenido una reacción por parte de Putin muy clara, en el sentido de que cualquier formación militar, tropas europeas en Ucrania implicará que son objetivos legítimos para ser atacados, lo cual incrementa todavía aún más la disposición a avanzar, no en el sentido de la paz, sino en el sentido de la guerra. No puede disociarse esto de dos elementos, esta reunión de París de los representantes europeos y de Zelensky convocada por Macron. El primer elemento, desde luego, es que de alguna manera hablar de garantías de seguridad cuando todavía no se ha avanzado en siquiera un cese al fuego es muy complejo, muy difícil. Macron anunció que había 26 países apoyando esta iniciativa y sin embargo vemos que hay divisiones mismo dentro de los europeos en ese sentido. Alemania mantiene una posición aparentemente más cautelosa en términos de intervenir directamente en terreno, y hay otros que han rechazado de frente cualquier participación de sus tropas en cualquier fuerza europea en el territorio ucraniano, como es el caso de Italia. Algunos inclusive han cuestionado la propuesta de que Ucrania entre en la Unión Europea, cosa que aceptaría en principio aparentemente el Kremlin, porque realmente no está en condiciones de ser miembro de la Unión Europea. Ese es el caso de Eslovaquia y particularmente de Hungría. Todo esto hace que en realidad esa idea planteada a partir de
el inicio de la administración de Trump de resolver el conflicto en Ucrania en 24 horas se prolongue y más bien avance en el sentido de que la guerra se sostenga, y de alguna manera llama la atención que en este contexto las acciones militares por parte de Rusia se han agudizado. Eh, no tenemos mucho tiempo en el programa de hoy de referirnos a lo que sucede en Gaza. Solamente debemos señalar que Israel ha avanzado sobre la ciudad de Gaza y Hamas ha presentado unos videos de algunos de los rehenes y ha amenazado a Israel con no tomar Gaza si quieren seguir avanzando en cualquier tipo de acuerdo, eventualmente para cesar el conflicto o para llegar a un cese al fuego. Pero en este contexto de belicismo exacerbado, pareciera que todo el mundo está tomando posiciones cada vez más radicales. Eh, Trump, por ejemplo, ha decidido que desde ahora lo que es el Departamento de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos va a pasar a llamarse Secretaría de Guerra, y esto es también una señal muy marcada en el sentido de un avance belicista. Lo que quizás habría que señalar en este contexto, un poco para cerrar esta revisión de la semana, hay desde luego muchos más elementos, pero uno que me parece particularmente importante es el despliegue de tropas, básicamente un despliegue anfibio, de navíos, buques de guerra estadounidenses en el Caribe, y el hundimiento de un peñero, lo que se llama en Venezuela, que es una lancha pequeña, por parte de Estados Unidos en un acto, digamos, que va contra el derecho internacional, pero que supuestamente implicaba la destrucción de una nave que estaba llevando narcóticos. En realidad, en este contexto habría que ver todo un juego mucho más complejo que hay detrás de estos movimientos y de la reacción, desde luego, del régimen de Maduro, convocando la movilización de 4,5 millones de ciudadanos para poder enfrentar la amenaza estadounidense. La tensión crece en la región, pero detrás de esto se están moviendo otros intereses que no habría que descartar. El primero es que este movimiento se produce en un momento en donde China inaugura una primer plataforma submarina de extracción de petróleo en el lago de Maracaibo, y hace acto de presencia en Venezuela, respaldando además la posición de Maduro de defender, entre comillas, la soberanía nacional. Quizás el trasfondo de todo esto es mucho más complejo aún, porque Chevron sigue enviando buques con petróleo venezolano desde Venezuela a Estados Unidos, y hay todo un tema complejo de cómo actuar en apoyo de ExxonMobil y de Chevron mismo en las aguas marítimas en disputa en razón del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Y en esto tampoco hay que perder de vista que en la explotación eventual de las reservas petroleras en esas aguas marítimas, China también tiene una participación. De manera que tenemos un juego extremadamente complejo en torno a la situación en Venezuela, que aparentemente se muestra solamente en términos de el movimiento de Estados Unidos para supuestamente controlar el narcotráfico, después de declarar a Maduro como el jefe del cártel de los soles y ofrecer una recompensa de $50 millones por su cabeza. Lo cierto es que atrás hay toda una serie de movimientos relacionados con el hecho de que las grandes reservas de petróleo, no solamente que existen en Venezuela, sino también que aparentemente estarían en esas aguas en disputa, esas áreas marítimas en disputa,
entre Venezuela y Guyana, son un factor determinante en toda una serie de movimientos. Yo creo que esto a su vez también se ha asociado llamativamente con, y cierro con esto, con que Putin ha expresado, perdón, hoy estoy un poco trastabillado, con que Trump ha expresado muy claramente que no está contento cómo están avanzando las negociaciones para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y que probablemente ejerza más presión aplicando sanciones a Rusia, pero esto lo hemos escuchado reiteradas veces y hasta ahora no lo hemos visto concretado de ninguna manera. Más bien pareciera que está tratando de mandar un mensaje en donde la situación en el Caribe sirva de distracción con respecto a la vulnerabilidad efectiva de Estados Unidos en este cambio en el orden mundial y esta reconfiguración que de hecho configura dos mundos alternativos, uno de ellos inclusive planteándose una especie de globalización a la China como el eje de organización. Bueno, dicho todo esto, de una manera muy sintética y muy rápida, creo que sí, ahora podríamos pasar a la presentación de la entrevista. En realidad, yo he aprovechado una entrevista que me han hecho en perspectiva global que dirige la profesora Doris Ramírez Leighton de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y con la que hemos colaborado en reiteradas ocasiones, que es una especialista además en temas de la región del Asia-Pacífico y que me ha entrevistado con respecto a las secuelas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Vamos entonces directamente a la entrevista para después concentrarnos en el cuento, en el relato sorpresa que les tengo para el final del programa. Adelante. Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y claro que sí, ha impactado y mucho la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que acaba de realizarse en la ciudad portuaria de Tianjin. Para muchos, un hito para configurar el orden mundial. La Organización de Cooperación de Shanghái es una institución intergubernamental regional fundada en 2001 en Shanghái por China y Rusia. Pero sus raíces, sin embargo, se remontan al Grupo de Shanghái, creado en 1996 con el propósito de resolver disputas de seguridad y fronterizas entre China y los estados de Asia Central. Con el paso de los años, la Organización de Cooperación de Shanghái ha evolucionado de un foro regional a una plataforma multilateral de gran alcance. Hoy no solo aborda cuestiones de seguridad, sino que también impulsa la cooperación económica, energética y cultural. Además, promueve la integración comercial vinculada a la iniciativa de la Franja y la Ruta, junto con proyectos estratégicos en energías renovables. En su desarrollo reciente, la Organización de Cooperación de Shanghái ha planteado un modelo alternativo de gobernanza global que contempla iniciativas como la creación de un banco de desarrollo propio y el fomento de la cooperación en áreas emergentes como la inteligencia artificial. De este modo, la Organización de Cooperación de Shanghái se consolida como un polo estratégico clave que reúne a gran parte del sur global. En conjunto, la articulación de los BRICS, la iniciativa de la Franja y la Ruta, están contribuyendo a la construcción de un mundo multipolar. Su misión es clara: avanzar paso a paso hacia un orden internacional más equilibrado, inclusivo y representativo, teniendo como eje a la Organización de las Naciones Unidas. Esta reunión que acaba de realizarse en Tianjin fue un momento clave al demostrar las alianzas estratégicas entre tres de las principales economías y países de la Organización de Cooperación de Shanghái, que son Rusia, India y China. Son las tres potencias del mundo multipolar. Son el corazón también de los BRICS,
ahora de la OCDE, y un paso trascendental para el nuevo orden internacional. La cumbre de Tianjin confirmó que la Organización de Cooperación de Shanghái ha superado con creces su propósito inicial. Con su creciente tamaño, alcance y agenda, la OCDE se perfila como una institución central en el orden mundial multipolar que se está configurando. Esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái refuerza así su apoyo al sur global y su visión de un mundo multipolar. Además, tener en cuenta que luego el señor Xi Jinping tuvo el gran desfile espectacular militar en conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria en la plaza de Tiananmen con 26 jefes de Estado. Para hablar de este tema, tengo hoy el honor de contar con un gran analista del tema, es el doctor Andrés Serví. Él es un analista internacional que hoy también dirige un programa de radio llamado Room Service en la Selva Global, donde expone temas internacionales y más allá. También él es autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Entonces es una persona que en América Latina tiene un gran seguimiento a todos estos temas de Eurasia. Así que bienvenido, Andrés, y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis. Buenos días, muchas gracias Doris por la invitación. Desde luego un placer estar en el programa como siempre y desmenuzar qué es lo que ocurre en este turbulento mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Así que con muchísimo gusto podemos hablar de la Organización de Cooperación de Shanghái, podemos hablar del desfile y podemos hablar inclusive también de la reunión de la coalición de voluntarios en París que se ha expedido con respecto a el envío de tropas a Ucrania en el caso de que se negocie algún tipo de acuerdo de paz y tenga que darse garantías de seguridad. Pero bueno, este es otro tema, desde luego, pero había que mencionarlo porque es parte de lo que ha pasado esta semana de una manera muy agitada. Ha habido una sucesión de cosas. En todo caso, bueno, dejo en tus manos lanzarme la primera pregunta y que conversemos en base a eso. Claro que sí. Andrés, para iniciar precisamente, ¿usted sí cree que esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái que acaba de suceder en Tianjin, China, sí tiene o ha comenzado, digamos, una aceleración en el movimiento hacia un mundo multipolar? Yo creo que decididamente ya el mundo multipolar se viene configurando, yo diría desde principios de milenio. Se ha acelerado esto. De hecho, el libro mío que mencionó se refería ya en la década pasada con respecto a la conformación del mundo multipolar, y muchas cosas que he escrito sobre América Latina en su momento también tenían que ver con esto. Lo que creo en concreto es que en este momento estamos en un punto de inflexión en donde se incrementan los mecanismos de articulación política, particularmente entre distintos actores que están altamente insatisfechos, desde luego, con el mundo unipolar como lo presentaba en su momento el orden liberal internacional, y que han reaccionado más que nada cuestionando la gobernanza global como se da a través de la primacía de Estados Unidos y de Occidente en el sistema internacional. Han reaccionado porque han tenido un gran impulso económico. Hay que tener en cuenta que no solo China, sino que muchos países asiáticos han tenido un crecimiento sostenido y de hecho en este momento representan una gran parte de lo que es la economía global, ¿no? Y en este marco, una organización como la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de carácter regional originariamente, sin embargo es la más grande del mundo en términos de coordinación de esfuerzos, y que arrancó, como bien perdón, se dijo, con una serie de acuerdos
temas de seguridad y particularmente la lucha contra los tres males, el separatismo, el fundamentalismo y el extremismo, terrorismo. Eh, eh, Esta organización en este momento sí tiene un peso decisivo en el sistema internacional, entre otras razones porque además están no solamente los países del sur global en general, sino tres de las economías más poderosas en este momento en el sistema internacional. Empezando por China, siguiendo por la India y de Rusia también, aunque ahora tiene algunas dificultades con el crecimiento económico este año. Pero eso es otro punto. En todo caso, tenemos sumado a eso, están Irán y están los países del Asia Central, que siguen siendo el núcleo. Este, yo creo que ahí tenemos un actor muy poderoso en la medida que pueda coordinar sus acciones. Y yo creo que uno de los grandes logros de la convención, de la convocatoria en Beijing del presidente Xi, ha sido justamente lograr un documento de consenso al final. Yo estuve revisando el documento de consenso y generalmente es muy difícil establecer consensos que vayan más allá de la retórica habitual y de los clichés, ¿no? Y en este caso yo creo que sí se ha logrado y realmente hay una serie de puntos importantes, eh, agrupados además en bloques. Lo primero, desde luego, si se mantiene esta coordinación en el ámbito de la seguridad, pero sin convertir la Organización de Cooperación de Shanghái en una alianza militar, ni remotamente. Todas estas conversaciones que surgen y reacciones que surgen en Occidente acerca de que la Organización de Cooperación de Shanghái es una especie de anti-OTAN o una versión de la OTAN en el mundo euroasiático, yo creo que están desencaminadas porque no es una alianza militar, porque es un grupo muy heterogéneo, pero que sí ha logrado establecer consensos en torno a temas defensivos, de defensa, de seguridad, de lucha contra el terrorismo, por un lado, y ahora ha pasado a una fase muy importante que es la cooperación en el ámbito económico. Y la incorporación como observadores o como socios de diálogo, como lo llaman, de una serie de países de Oriente Medio, refuerza, por ejemplo, el aspecto de la cooperación en el área energética, la cooperación en el área tecnológica, obviamente lo mencionado sobre inteligencia artificial, la cooperación en otras áreas económicas que se orientan fundamentalmente a algo que ha sido también el objetivo originario de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es el desarrollo, y que para los países del sur global es un factor importantísimo. Entonces, tenemos un saldo altamente positivo en términos del documento, en lo que se ha avanzado en la reafirmación de los mecanismos de seguridad que se han desarrollado. Y tenemos a la vez un avance muy significativo en el ámbito económico. Desde luego, ya la creación del mencionado Banco de Desarrollo, de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también un acuerdo, y esto va en paralelo con los BRICS y convergiendo con los BRICS, un acuerdo para la utilización de las monedas nacionales en el intercambio y de esa manera un proceso que afecta obviamente a una desdolarización de la economía mundial. Entonces yo creo que esos elementos son los elementos que están en juego y yo cerraría diciendo que pese a este saldo positivo, es muy interesante que Trump, que no fue invitado, y por cierto Estados Unidos no fue aceptada en la organización cuando aplicó en el 2003, ha seguido muy de cerca, él mismo lo manifiesta, ha seguido muy de cerca lo que estaba pasando, este, pero en todo caso la conclusión es que sí hay una plataforma regional muy grande, muy poderosa, yo diría, desde el punto de vista económico y militar también, sí, si vamos al caso, aunque no sea una alianza militar, con una capacidad de incidir sobre algún tipo de reformas en la gobernanza global, particularmente en el área financiera, en donde se produce además la convergencia con los BRICS. De esa manera, como tú acabas de expresar, esta organización de cooperación de Shanghái también se ve hoy como una alternativa a la economía estadounidense.
A ver, yo no sé si se ve como una alternativa. Yo creo que hay como, frente al proceso de desglobalización que implica el proteccionismo, el nacionalismo, toda esta guerra arancelaria que ha desatado la administración Trump, es una manera de tratar de ir por el camino constructivo y no por el camino destructivo. Y creo que Xi Jinping lo dijo muy claramente. Hay dos alternativas, o la paz o la guerra, y vayamos a la paz y dialoguemos y tratemos de construir en conjunto a través de la diplomacia toda una serie de acuerdos. Más allá de que uno pueda creer o no en los alcances de esa afirmación, creo que es una afirmación válida y contrasta mucho con las afirmaciones que muchas veces escuchamos, no solamente de la administración Trump, sino en particular también de la Unión Europea, ahora en el caso de Ucrania, en donde pareciera que el énfasis está en la guerra y no en la construcción de la paz, ¿no? Sí, Entonces, sí, Andrés, decíamos que en esta reunión un tema muy llamativo y como dicen, una imagen vale más que mil palabras, fue la reunión de los tres grandes de la Organización de Cooperación de Shanghái, India, China y Rusia. Pero otro tema que llamó muchísimo la atención fue la reunión finalmente de Modi y Xi Jinping. Modi habló, y lo digo entre comillas, dijo, la cooperación entre India y China contribuirá a que el siglo XXI sea un siglo verdaderamente asiático, fortaleciendo el multilateralismo global. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta visión tan importante de la reunión de India y China después de 7 años de yo creo reunirse? que ha sido, digamos, un giro crucial este acercamiento entre la India y China, inclusive después de haber tenido conflictos fronterizos recientes. Eh, y yo creo que responde a dos razones. Por un lado, evidentemente, esta presión arancelaria, el 50% de aranceles impuestos a la India porque compra petróleo ruso, cuando los europeos compran gas y petróleo también sin ningún tipo de inconvenientes, pero no se les aplican esos aranceles, ha provocado una reacción nacionalista en la India que siempre se ha aferrado a una concepción de autonomía estratégica. No quiere estar en ningún polo, ni de un lado ni del otro, quiere estar promoviendo sus propios intereses y desde luego este es un factor que decide que frente a una presión de un lado se vuelque hacia el otro. Pero yo creo que el segundo elemento que hay que tener en cuenta y que se pierde de vista, porque en general los medios occidentales insisten mucho en la parte siempre conflictiva, en los aspectos más conflictivos, que de hecho los hay, pero se olvidan de los aspectos cooperativos. Y hay, entre China y la India, hay una interdependencia económica inmensa que plantea una gran dificultad para pensar un decoupling, ¿no? Un desacoplamiento entre las dos economías, porque están trabajando en conjunto. Entonces, estas, este acercamiento, más el estrecho vínculo que históricamente ha tenido la India con Rusia, razón entre otras que justifica que no va a aceptar no comprar petróleo ruso, porque además lo necesita, o gas ruso. Y por otro lado, esta recomposición de la relación con China nos vuelve a, yo creo que se en algún momento, a la idea del canciller ruso Primakov, hace 2 décadas, del RIC, el eje RIC, Rusia, India, China, como el eje organizador de lo que es el espacio euroasiático, ¿no? Los tres grandes poderes que pueden organizar el espacio euroasiático en función de los intereses euroasiáticos y yo diría por extensión de Asia también en general. Y en ese sentido yo creo que también desde Occidente se pierde de vista que los vínculos entre los tres, con sus variaciones, y desde luego más tensos eventualmente entre China y la India, son vínculos que se han venido desarrollando a lo largo de décadas. En el caso de la India, yo diría que viene del siglo anterior,
En el caso de China, también viene del siglo anterior. Rusia y China han tenido un acuerdo, un memorándum de entendimiento a mediados de la década del 90, que fue lo que empujó progresivamente esta mirada rusa hacia Oriente y hacia China y el vínculo con China. Entonces, como hablábamos en estos días con un colega, en realidad el desconocimiento en Occidente con respecto a toda la dinámica euroasiática, por momentos sí prestan atención a la parte asiática, pero la dinámica euroasiática se pierde mucho de vista, no se entiende mucho y hace que tampoco se tenga claridad con respecto a qué es lo que significa todo esto. Yo creo que lo que ha pasado con la Organización de Cooperación de Shanghái, esta convocatoria inmensa, sí, pero quiero insistir, inmensa, pero no necesariamente unitaria, a pesar del documento final, y podemos volver sobre eso más tarde. Pero es un giro importantísimo en lo que es la reconfiguración del orden mundial. Ahora, desde luego que hay capítulos pendientes, el capítulo de inclusión de nuevos miembros en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de las permanentes referencias a las Naciones Unidas, no ha estado, no ha tenido un respaldo, particularmente en el caso de la India. Después hay conflictos muy interesantes internos que tampoco se conocen muy bien, que tienen que ver con el conflicto originariamente entre Azerbaiyán y Armenia, y después el acuerdo es que se atribuye Trump de establecer el corredor a través de territorio armenio desde Azerbaiyán a la República de Najicheván, pero que viene pegada a la frontera con Irán y que ha sido impulsado hasta cierto punto por Turquía, que apoya a Azerbaiyán. Bueno, todo esto es un cuadro muy complejo que además tiene que ver también con los cambios que se han producido en Siria y las zonas de influencia de Turquía, de Irán y de Israel mismo en Siria. Entonces, en este cuadro complejo, los dos actores protagónicos que estaban en la lista de los socios, la lista de socios de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que deberían haber ingresado ya como socios permanentes, bueno, les bloquearon la entrada a los dos. Curiosamente, a Azerbaiyán, que tiene mucha tensión con Rusia, no fue bloqueado por Rusia, y Pakistán históricamente tendría una relación más cercana, digamos, a los grandes poderes dentro particularmente a China, por su acercamiento a Estados Unidos, eh, por alguna razón también se ha opuesto a la incorporación de Armenia. Entonces, tanto Azerbaiyán como Armenia fueron como una especie de invitados de piedra a esta reunión. No han logrado superar su conflicto. Azerbaiyán en particular ha tensado más, fue totalmente ignorado por Putin, no en el caso de Armenia, que sí hay una situación muy dificultosa, porque Armenia está saliendo de la esfera de influencia postsoviética, y acercándose a la Unión Europea y Estados Unidos, y desde luego eso ha generado intercambios entre Armenia y Rusia. Pero no nos debemos olvidar que Armenia también tiene en cuenta que cuando toda la situación con Nagorno-Karabaj, Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que presuponía que Rusia iba a intervenir, y bueno, no se produjo. Entonces, perdóname que yo entre en todos estos detalles, pero yo creo que a veces nosotros nos paramos en detalles pequeños de lo que pasa en Europa y no nos enteramos de cosas pequeñas, pero que son importantes de lo que pasa en Oriente en general y particularmente en Eurasia. Andrés, precisamente usted ha hablado de todos estos conflictos entre Armenia, Azerbaiyán. Bueno, igualmente hay otro conflicto enorme que es el de Pakistán y la India, en fin, pero digamos que un tema que es muy aclaratorio para las personas que nos escuchen de que qué exactamente es la Organización de Cooperación de Shanghái. En Occidente no estamos acostumbrados a tener estas grandes reuniones con grandes diferencias. Por ejemplo, es el tema de ASEAN,
que es una reunión de más de 10 estados hoy y que todos tienen unas diferencias culturales, religiosas, políticas enormes. Sin embargo, la organización de ASEAN continúa y asimismo estamos viendo en la Organización de Cooperación de Shanghái. Allí hay países musulmanes, hay países budistas, hay países ortodoxos, bueno, en fin. Está también Turquía, que usted lo ha nombrado hace un momento, que también tiene un papel muy importante. En fin, entonces yo creo que estas reuniones de ese tipo se dan muchísimo en el Asia. Más acá siempre escuchamos que hubo tal reunión con países de ideas afines. Y lo interesante justamente de estas reuniones es que se reúnen para limar muchas de esas asperezas, pero sobre todo para respetarse. ¿Qué puedes comentar acerca de este tema que es tan importante en Asia? Bueno, yo creo que justamente tanto la Organización de Cooperación de Shanghái como ASEAN tienen una gran virtud que hay que destacar, digamos, por el lado, uno diría por el lado negativo. ¿Qué es lo negativo? Es que no tienen conflictos o han evitado tener mayores conflictos entre ellos. Mismo en el ámbito de ASEAN, pese a que el presidente Trump se atribuye haber logrado la paz entre Tailandia y Camboya, que todavía están en conflicto, en todo caso, ahí el factor decisivo fue la ASEAN y particularmente Malasia e Indonesia. Entonces, siempre hay un esfuerzo para tratar de evitar el conflicto y buscar la cooperación. Yo no estoy tratando de magnificar el carácter pacifista del Asia, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que sencillamente hay una capacidad de diálogo, de cooperación bastante más desarrollado, que inclusive permite construir consenso en organizaciones tan grandes como son la Organización de Cooperación de Shanghái y el ASEAN. Y a esto agregaría que entre todas ellas empieza, hay ya en el documento final de la reunión de Tianjin, se menciona la coordinación con ASEAN, se menciona la coordinación con la Unión Económica Euroasiática, que también tiene un acuerdo ya establecido con la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, hay todo un entramado, un tejido muy importante en Asia que tendemos a desconocer, entre otras cosas, porque, bueno, uno agarra la prensa o escucha un programa de televisión, inclusive especializado en temas de relaciones internacionales, y todo está focalizado en Occidente, en el Atlántico, en lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, la guerra en Ucrania, remotamente la amenaza que implica que China anexe a Taiwán. Y de ahí nos salimos. Pero hay una dinámica propia muy rica de economías cada vez más fuertes, emergentes, con una capacidad de incidencia sobre el sistema internacional que se pierde en esa mirada, yo diría, tan cerradamente occidental que manejamos de este lado del mundo, ¿no? Andrés, terminando ya esta parte, quisiera preguntarle, fuera de los temas propios y de agenda de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿qué otros temas abordaron ellos que tienen que ver con el Atlántico precisamente y con Europa y en fin? Bueno, es interesante eh, que si no haya aparecido en el documento final ninguna mención de condena con respecto a la guerra en Ucrania, y eso creo que ha sido un gran logro de la diplomacia rusa. Es decir, en el escenario óptimo para Rusia hubiera sido que apoyaran la posición rusa, pero todos sabemos que eso es imposible porque muchos mantienen posiciones críticas, pero no expresan esas posiciones críticas en una condena a la operación especial en Rusia. Pero sí ha habido una condena explícita a Israel por el genocidio en Gaza y por su aspiración a expandirse no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y obviamente a proyectarse como el gran actor
en el marco de Medio Oriente. Y en esto tienen un cierto papel la presencia de los países árabes de Oriente Medio, del Golfo en particular, y también yo creo que hay una conciencia, no nos olvidemos que dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái hay 4 potencias nucleares. Las 4 potencias nucleares, todas de alguna manera han estado vinculadas o han aceptado el Tratado de No Proliferación Nuclear y el monitoreo y la supervisión de las Naciones Unidas, más allá de que haya habido altibajos, desde luego. Eh, ¿Qué es lo que se discutió en el caso de Irán? Que supuestamente hubo fallas ahí en el monitoreo, que por eso estaban en capacidad de desarrollar la bomba, una bomba con capacidad ofensiva, pero Irán sí había firmado el acuerdo de no proliferación nuclear y por lo tanto aceptaba la presencia de la Organización Internacional de Energía Atómica y su supervisión. Pero nosotros tenemos una especie de gran agujero negro en lo que significa el desarrollo nuclear a nivel mundial, que es Israel, que tiene su propio desarrollo, muy poco transparente, extremadamente opaco, que le ha costado la prisión a algunos científicos israelíes que quisieron sí, transmitir al mundo lo que estaba pasando, donde no hay ningún tipo de monitoreo. Bueno, en ese marco yo creo que sí hay un elemento muy importante con la condena a Israel por su acción en Gaza en particular, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver un poco que hay posicionamientos muy claros frente a lo que son también los aliados o los actores más importantes del bloque occidental o el bloque atlántico, más allá que Israel no está en el Atlántico, pero está en el bloque occidental, y además es un poderoso actor que influye sobre la política exterior de Estados Unidos. Todos sabemos perfectamente bien, no solamente que hay un lobby, sino que hay una gran capacidad de presión de carácter económico y desde luego una inteligencia, un servicio de inteligencia muy, muy aceitado que funciona tanto en Estados Unidos como en otros lados, ¿no? Es decir, entonces en la OCS mm, ayudan, están muy involucrados en la organización de dos estados, ¿no? El palestino y el israelí que ya existe, desde luego. Entonces, en eso me parece que la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, fue enfática y el mundo perteneciente al sur global incide en que existan el Estado de Palestina y desde luego ahora en próximos días otros países darán su apoyo según se ha comentado. Sí, de hecho, ya ha habido históricamente, yo creo que por encima de los ciento y pico de países dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han apoyado la idea del Estado palestino. De hecho, por eso la admitieron como observador a la autoridad palestina. Eh, la diferencia ahora es que de repente Occidente se dio cuenta, algunos países de Occidente se han dado cuenta de que la única manera de ir resolviendo la situación en Gaza, perdón, es justamente a través de la creación de un Estado palestino con sus propias autoridades, que pueda realmente desmarcarse de todo lo que es esta presión y esta invasión específicamente de Israel. Encabezados por Francia, pero también otros países occidentales que han expresado que la Asamblea General de las Naciones Unidas van a votar a favor de la creación de un Estado palestino, y no es casual que consecuentemente la administración Trump le haya negado las visas a los representantes de la autoridad palestina que tendrían que estar participando en esa asamblea, ¿no? Bien, pues Andrés, ha sido de verdad un gusto conversar con usted y darnos una claridad sobre lo que ha sido esta reunión tan importante de la Organización de Cooperación de Shanghái. Eh, Quiero decirle que mil gracias por su tiempo, por su análisis y espero que volvamos a conversar porque
Esto da para mucho más, sobre todo este tema euroasiático que tanta falta hace en América Latina, que lo podamos entender mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me alegro que hayamos podido compartir estas reflexiones e ideas eh, sobre la necesidad de otra mirada sobre cómo está funcionando el mundo, que es lo que generalmente nos falta, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero que podamos repetirlo. Y nos quedaron en el tintero el desfile militar con la participación de Kim Jong-un en Beijing. Nos quedaron en el tintero la reunión de París de la coalición de voluntarios y la decisión de que sí, con divisiones internas, pero muy marcadas, ¿no? En algunos casos, de que sí quieren darle garantías de seguridad a Ucrania a través de la presencia de tropas europeas, cosa que nunca, jamás el Kremlin va a aceptar. Bueno, hoy como relato sorpresa, quisiera leerles un relato de una gran amiga mía, Sofi Cantilo, que me pareció muy atractivo para incorporar al programa. Ella es autora de un libro muy importante, Un kilómetro más, y es una mega runner, pero que además se dedica con ahínco a la literatura. Así que vamos con el cuento. Hay perro, hay vino, no hay Lucía, se titula el cuento. No sé si fue el silencio o el olor a comida recalentada lo que me hizo darme cuenta de que me estaba pudriendo por dentro. O quizás fue cuando me encontré hablándole a mi perro con acento francés mientras le servía su comida especial sin gluten. Me miró con desprecio. Se llama Rambo, el perro, no el desprecio, aunque a veces podrían ser la misma cosa. Vivo en una casa demasiado grande para uno solo. Bueno, para dos, si lo cuento a Rambo. Teresa, la señora que limpia, viene todos los días, a veces incluso los fines de semana. Me acomoda los zapatos por color, aunque queda metido un par de zapatillas negras en medio de los zapatos formales, y me tira indirectas pasivo-agresivas como, entre comillas, qué linda pareja hacían con la anterior, la flaca esa. ¿Cómo era que se llamaba? Lucía. Cierro comillas. Se hace la que no se acuerda, pero tiene más memoria que la nube de Google. Lucía, justo de la que no quería recordar. No quiero recordar. Bueno, eso es mentira. La recuerdo todo el tiempo. Y no porque haya sido la gran cosa. Sí, lo era. Tenía esa cosa medio salvaje, medio desordenada, y a la vez recontra culta, súper educada. Se sacaba las zapatillas en cualquier lado, me corregía la ortografía en los mensajes y a la vez tiraba malas palabras en medio de una conversación como si nada. A mí me daba un poco de vergüenza, pero también me calentaba. Ella decía que no había palabras buenas ni malas, que las malas palabras eran palabras con vitaminas y que si las usabas bien te salvaban la vida. Nunca supe si me estaba chamullando o filosofando, pero siempre terminaba besándola, con ganas. Una vez dejó un libro de Cortázar en el horno, literal. Me dijo que lo guardó ahí para que no se lo comiera Rambo. Después se olvidó, prendí el horno para calentar una empanada y tuvimos que tirarlo. Se quedó triste en serio, como si se hubiera muerto alguien. Esa noche me hizo leerle en voz alta un cuento de final de juego, que yo no había leído nunca, mientras me apoyaba los pies fríos en las piernas. Me decía que cuando yo leía dejaba de tener cara de tipo que se esconde. Otra vez le dije que me gustaba su perfume y me respondió, no uso perfume, debe ser mi olor. ¿Cómo no enamorarse de una mujer que no usa perfume y lo dice con orgullo? Salimos casi un año y como un pelotudo la dejé, porque, entre comillas, necesitaba espacio. ¿Qué espacio? Si tengo metros cuadrados de sobra. Un ala entera de esta casa no la piso desde que Menem era presidente, o casi. Mi hijo, Tomás, tiene 21. Vive a dos barrios de distancia, pero podría estar en Marte. Me responde con monosílabos, emojis o pedidos de plata. Pa, ¿me pasás 600K para un viaje? Pa, ¿me das para otro celu? Pa, ya no me dice papá. El tipo gasta guita como Trump, pero ahorra sílabas. Y yo soy la sílaba que da guita.
La otra tarde vino un rato, se tiró en el sillón y se puso a mirar el celular. Le pregunté cómo andaba, si estaba saliendo con alguien. Me contestó sin levantar la vista. Tranqui. ¿Vos? Me tenté y le dije que me había enamorado de mi terapeuta, que había tenido un romance con la señora del kiosco y que estaba aprendiendo a hacer surf en la bañadera. Ni se imputó. Cuando se fue, vi que me había dejado abierto el WhatsApp en la compu. Había un mensaje a un amigo que decía: mi viejo está re viejo. Igual me tiró 300K sin drama. Y después un sticker de un mono cagándose de risa. A veces me dan ganas de decirle que lo quiero. Y lo hago. Aunque ya sé que va a decirme que él también, que me recontra ama. Sí, me va a dar me va a clavar un te amo, pa. Y que de ahí va a venir un pedido de plata monstruoso al que no voy a poder decir que no. ¿Se puede decir que no a un hijo adolescente cuando te dice te amo? Estoy retirado, no porque me haya jubilado, sino porque me hinché las pelotas de todo. Vendí la empresa que fundó mi viejo, compré dólares, invertí en un par de cosas que no entiendo y ahora vivo de los intereses, de las rentas y de recordar anécdotas que nadie quiere escuchar, ni siquiera Rambo. Me aburro como una ostra con acceso a Netflix y parrilla a gas, porque no hago esfuerzo ni para prender el fuego. Una vez por mes me baja la autoestima y me bajo Tinder. Me saco selfies en el espejo del gimnasio, me saco 10 años y 10 kilos con los filtros y escribo biotipo apasionado, divertido, amante del vino y los perros, como si fuera Hugh Grant. Después me junto con alguna, tomamos un café o un vino y en la segunda cita me cuentan que tienen un ex loco, 2 hijos y un emprendimiento de velas de soja. Las escucho haciéndome el interesado y pienso en los 2 hijos de Lucía, en su ex loco, en las ganas de montar su emprendimiento y en la forma de contar la tragedia de su vida en tono de comedia. Tan igual a todas, pero tan distinta. Cuando alguna insiste en volver a salir, me cuesta decir que no. Pero me cuesta más quedarme en alguna de sus historias. Entonces las dejo antes de que se pongan intensas. ¿Y yo qué hice con Lucía? Exactamente eso. Pero ella no se puso intenso. La intensidad ya venía con ella y me dio miedo. En Tinder conocí a Carolina, que tenía una mirada felina y una voz dulce. A la tercera cita me pidió que la ayudara a elegir nombre para su proyecto de, entre comillas, sanación energética con gemas. Le sugerí sana, sana, colita de aura. No lo entendió, me bloqueó. Otra, Florencia, me dijo al tercer café que sentía que yo era, entre comillas, su casa. Le dije que apenas sabíamos el nombre completo del otro y no lo escribí más. Me preguntan por qué no me engancho, pero si te soy sincero, es porque ninguna me bailó descalza en el pasillo con una copa de vino mientras sonaba en los parlantes AC/DC. Lucía no era intensa, era intensidad. Una mañana me despertó, pasó su mano por mis pelos parados, los tiró despacito con cariño, me miró fijo con esos ojos que parecían saber todo y me dijo: vos sabés que estás triste, ¿no? Y yo le dije: no estoy triste, estoy cómodo. Exactamente, me respondió. Una semana después la dejé por mensaje, como un cobarde. Un mensaje: no estoy en un buen momento. Como si alguna vez hubiera estado en un buen momento. Ahora se me aparecen recuerdos de ella en cualquier parte, en el pasillo donde bailaba descalza con la copa de vino, en la cocina donde me hacía panqueques un domingo, en la galería, en el sillón, en la ducha. Bueno, ahí también, pero no por los panqueques. Cogía en cualquier lado y cogía como si no hubiera un mañana. Se me para de solo pensarla. Una vez fuimos al supermercado y se puso a bailar cuando el parlante del local empezó a sonar un tema de Tan Biónica. Me daba vergüenza, pero después terminamos los dos haciendo coros y bailando con una señora del pasillo de galletitas. Lucía se tentó tanto que se cayó sentada en la línea de cajas y no se podía levantar. Lloraba de la risa. La gente pensaba que estaba borracha, pero no, era ella. Terminamos garchando en el estacionamiento en la parte de atrás de mi auto, que encima era coupé y no tenía mucho espacio. Me hizo acabar igual, a pesar del ruido de los changuitos y de las voces de las personas que iban y venían con sus compras. No sé si lo limpié mal o qué, pero el cuero negro del asiento quedó medio desteñido,
como para hacerme acordar siempre de ella. Intenté contactarla hace unos meses. Le mandé un mensaje escueto. ¿Cómo estás? Tardó 3 días en responder. Muy bien, ¿vos? Se sintió como si me hubiera contestado una empresa de seguros. Le puse un emoji de mate. Me dejó en visto. Ni liqueó el emoji. Sí. Los martes juego al pádel con unos tipos de mi edad. Uno se divorció por tercera vez. Otro tiene 5 nietos y no los reconoce si no están etiquetados en Instagram. Todos nos reímos como si estuviéramos bárbaros, pero en los silencios entre punto y punto se nos nota el vacío. Tomás me escribió el otro día en medio de un partido. Pa, tengo una urgencia. ¿Me transferís 300? Le pregunté, ¿300 qué? Me mandó un sticker de un billete. Terminé mandándole 350 por las dudas. Me respondió, sos crack, te amo. Ya está. Ese es mi rol. Soy el cajero emocional con delivery. Durante Lucía volví a terapia. Mi psicóloga es más joven que yo y usa medias de colores. Me pregunta cosas tipo, ¿qué sentís cuando pensás en tu hijo? Y yo quiero responder, hambre o culpa, pero siempre termino diciendo, no sé. Me mira con ternura y anota. Creo que dibuja estrellitas. A veces siento que ella me empujó a dejar a Lucía. Estás con muchas cosas, me dijo. A veces siento que necesita que yo no esté bien para seguir cobrando su fee. Pero no voy a dejarla. Es lo único que está ahí, anotado en mi agenda semanal siempre. Hoy Teresa vino temprano. Me encontró en bata con una copa de vino blanco y un documental de pingüinos de fondo. ¿Y esa copa? Desayuno de campeones, le dije. Me tiró un trapo de piso a los pies y me dijo, póngase las pilas, don. Usted es más joven que lo que se cree. No, Teresa, estoy en mi punto justo de cocción. Usted con esa chica se reía todo el tiempo, ¿se acuerda? No era graciosa. No, pero usted se sentía gracioso y eso es peor. Me dejó eso y se fue a limpiar el horno. Al rato volvió, se sentó sin pedir permiso y me dijo, ¿le digo algo que no me preguntó? ¿Me vas a decir que fui un boludo? No, eso ya lo sabe. Le voy a decir que usted con esa chica estaba vivo. No sé si enamorado, pero vivo. Yo lo vi. Nunca antes, ni después se rió así. Y se animaba a vivir, don. ¿Y usted no dejó a nadie por miedo? No, me contestó. Yo los dejé porque me hacían mierda. No es lo mismo. No supe qué decirle. Me hizo un café sin leche y me dejó con 2 medialunas. Cómaselas antes de que se pongan duras, como usted me dijo. Me hice un huevo frito y me lo comí mirando fotos viejas de Lucía en su Instagram. Por un rato me sentí menos solo. Rambó se tiró al lado mío con un suspiro de desprecio. Lo acaricié detrás de las orejas y le dije, che, ¿vos pensás que fue un boludo? Me miró, parpadeó lento, se tiró un pedo silencioso y se durmió. Y ahí supe que sí, que fue un boludo, pero uno querible, ponele. Bueno, espero que hayan disfrutado del relato y espero verlos la próxima semana en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global. Que tengan una muy buena semana. Follow the leader, 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 follow the leader.